Señorías, consejera, hoy vemos lo que le preocupa a Ayuso, los presupuestos para los madrileños. Nada. Que los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid son una buena medida de cuánto les importa cada asunto a su Gobierno. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra mujer en la nota de prensa cuando publicaron el proyecto de presupuestos? ¿Saben cuántas veces aparece la palabra igualdad? Ya se lo digo yo, ninguna. Ya les dije hace unas semanas que su presupuesto para la atención a la violencia de género y promoción de la igualdad es un 22,8% menos que el de su proyecto para el 2023, porque cada año el tema les importa un 22,8% menos. Pero es que me quedé corta, porque los gobiernos del PP presupuestan hoy un 50% menos que hace 10 años para el mismo capítulo, por lo que entiendo que al Partido Popular la violencia machista y la igualdad le importa hoy la mitad que hace 10 años, porque hasta incluyen lo que quieren derogar, o sea, como las leyes trans y LGTBI. O sea, solo un ejemplo. Ustedes presupuestan acciones de formación y sensibilización sobre la población LGTBI, pero quieren derogar la ley que les da la cobertura. Ustedes presupuestan informes para expedientes sancionadores y derogan la ley que las ampara. O sea, señorías del PP, consejeros, presidenta, ustedes son chapuceros hasta para recortar derechos. Y miren que por falta de experiencia no será. Su modelo sanitario... Como decía antes la consejera en su primera intervención, que estos serán unos presupuestos de récord. ¿Sabe qué es un récord en sanidad? El tamaño de las listas de espera que roza ya en Madrid casi 1 millón de personas. ¿Qué les puedo contar del Centro de Salud Soldevilla? A 15 minutos de aquí. Un referente en salud comunitaria que solo tiene 2 de los 9 médicos que debería tener. ¿Qué les puedo contar de los centros de salud que llevan años prometiendo y hoy siguen siendo solares, como el del ensanche de Vallecas 2, o como el de Las Tablas, que según ustedes ya estaba funcionando en mayo, mientras las vecinas nos decían que estaba cerrado a cal y canto? Abre por fin y lo hace sacando a los médicos a la fuerza del Centro de Salud de San Chinarro. Eso no es abrir un centro de salud, es un truco de trileros que convierte un centro de salud en 2, pero con el mismo número de profesionales. Señorías, la planificación urbana que promueven muestra la sociedad individualista que desean. Los nuevos desarrollos urbanísticos y los no ya tan nuevos PAU de la Comunidad de Madrid son el ejemplo de la promesa de vida que les hacen a los madrileños. Barrios grandes como ciudades enteras sin colegios públicos, sin bibliotecas, sin centros de salud, sin parques, sin espacios de ocio para jóvenes y sin opciones de transporte público. Por eso no presupuestan ninguna infraestructura de transporte para los PAU más allá del intercambiador de Valdebebas. Por eso llevan años prometiéndonos un centro de salud en el PAU 4 de Móstoles y el centro de salud no existe. Por eso los institutos del barrio de Los Molinos en Getafe y el ensanche de Vallecas son todavía descampados. Se lo han dicho las familias. Tenemos una casa, queremos un barrio. Ustedes les niegan a los madrileños la libertad de elección. La libertad de elegir moverse en transporte público en lugar de disfrutar de un atasco todas las mañanas. La libertad de elegir tener un médico de cabecera en tu centro de salud en lugar de pagar un seguro privado. La libertad de elegir llevar a tu hijo al colegio caminando en lugar de meterle en un coche todas las mañanas para llevarlo a un colegio privado. Y es que ya lo dijo alguna vez el secretario de Estado de Sanidad. Para ustedes, la libertad es elegir entre un concertado y un descampado. Y hablando de libertad de elección, ¿saben a quiénes les gusta la fruta? A los mayores de las residencias. Pero ustedes les dan a elegir entre hambre y fruta podrida. También a los niños que viven en los centros de menores que reciben huevos con gusanos. ¿Y saben a quiénes más? A los 180.000 niños y niñas de la Comunidad de Madrid que están en riesgo de pobreza y exclusión gracias al fomento de la desigualdad que fomentan ustedes. La gente no se alimenta de insultos. ¿Qué decir de las ayudas al alquiler que no llegan nunca? O sea, la semana pasada supimos que ustedes dejaron a 1.000 familias fuera de las ayudas al alquiler para familias vulnerables a pesar de cumplir los requisitos. O
O sea, era la ayuda correspondiente al año 2022, pero ustedes no quisieron poner el dinero. Ustedes presupuestaron 5,3 millones para las ayudas de alquiler a colectivos preferentes, mientras se gastan 43 millones en becas cayetanas para colegios privados. O sea, cuando pagan con retraso las ayudas a personas vulnerables, cuando las presupuestan a la baja y se las niegan a tanta gente que las necesita, lo que demuestran es una política deliberada del abandono. Y hablando de políticas del abandono, en estos presupuestos tampoco hay nada para devolver la luz a Cañada Real, donde 1 millar de niños van a pasar su cuarto invierno sin luz. Señorías, estos son los presupuestos de la indolencia y, además, el contraste es palmario si tenemos en cuenta lo bien que tratan a sus amigos y familiares. No voy a ser más explícita, porque no quiero poner en riesgo el decoro parlamentario, pero todos sabemos de quién estoy hablando. Necesitamos un cambio de rumbo para ampliar nuestro parque público de vivienda. Si no llega a ser, porque la justicia les obligó a recuperar los pisos que vendieron ilegalmente a un fondo buitre, hoy tendríamos menos vivienda pública que en 2005. Señorías, tenemos 3 veces menos vivienda pública por habitante que en el País Vasco. ¿No les da vergüenza humillar así a Madrid? ¿Y qué nos dicen del Plan Vive? ¿Dónde están los 25.000 pisos del alquiler asequible que prometieron en 2019? Ya se lo digo yo, hay 274 después de 4 años. Es una cifra insultante. Para ustedes la cultura es el decorado para el turismo y nunca un centro cultural en el sur de nuestra comunidad. Y cuando la cultura les incomoda, corren con sus amigos de Vox a censurarla. Censuran a Paco Becerra, a Lope de Vega, a Virginia Woolf, porque su concepto de libertad es tan estrecho que cabe en un confesionario. Y aún se atreven encima a hablar de la cultura de la cancelación. Miren, he abierto mi intervención hablando de unos presupuestos insuficientes que no miran de cara al futuro. Y eso no se ve en ninguna parte mejor que en la sección de medio ambiente. Todas las inyecciones presupuestarias relevantes en este capítulo provienen del Gobierno de España y de los fondos europeos. Es que lo peor es que su Gobierno es incapaz de ejecutarlos. En 2022, la Consejería dejó sin ejecutar el 47% del presupuesto, casi la mitad. O sea, dejaron ustedes en el cajón proyectos enteros de mecanismo de recuperación y resiliencia, incluidos todos los fondos destinados a la rehabilitación energética de edificios. Boicotearon los fondos europeos 2 veces. 2. Los boicotearon en Bruselas con Pablo Casado al mando. ¿Se puede decir este nombre? Y los boicotearon con su pésima gestión, que más que un error, ya lo hemos dicho, es su modelo de gobierno. Insisto, deben hacerlo mejor, pero es que no saben. Y tampoco quieren, porque el gorrito de plata no les deja ver la realidad. Por cierto, que ya han pasado, ¿cuánto? 6 meses. Todavía no nos ha llegado la maceta para el balcón. Los mejoran. ¿Qué me dicen de la M45? Señoría. Es un ejemplo más de cómo lo privado funciona peor y con ustedes lo barato siempre nos acaba saliendo caro. Eso sí, a sus amigos, a los que facturan, les sale genial. La M45 nos iba a costar a los madrileños 289 millones de euros, pero cada año pagamos 100 millones a la concesionaria. Llevamos pagados 2.000 millones y todavía nos faltan 1.000. Ese es su modelo económico, quitar el dinero del bolsillo de los madrileños y regalárselo a sus amigos. Miren, señoría presidenta, consejera, ustedes tienen un concepto muy pobre de los madrileños. Se lo dije antes y se lo digo ahora. Piensan que lo único que queremos ahorrarnos es ahorrarnos 10 euros al mes en impuestos, que es lo que se ahorra con sus bajadas de IRPF un madrileño de a pie. Esa es su idea de la libertad. O sea, ahorrarnos 10 euros al mes a cambio de desmantelar lo público. 10 euros es la tercera parte de lo que cuesta un abono transporte. 10 euros es la quinta parte de lo que cuesta un seguro privado de salud normalito. Y miren, si lo medimos en cañas, que a nosotras también nos gustan, son 3 o 4, depende de dónde te la tomes. Claro, lo suyo tiene trampa, porque ustedes
Les prometen ahorrar 10 euros a las familias para legitimar los regalos fiscales a los millonarios. Señorías del PP, renunciaron a cobrar el impuesto de patrimonio y recurrieron el de grandes fortunas. Ustedes practican el activismo judicial para defender a los ricos, que consideran poco menos que una minoría perseguida. O sea, todo para evitar cobrar el impuesto de patrimonio que solo paga el 0,3% de los madrileños más ricos. Y además hacen el ridículo porque han perdido en el Constitucional y ahora van a tener que rectificar. Ese es el tamaño de su chapuza.